Gracias, Carlos, por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Comuna, el espacio donde informamos las principales luchas sindicales, conflictos laborales y avances de la clase trabajadora en nuestro país y en el mundo. Empezamos las noticias comentando sobre el fallo histórico que dio la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Durante más de una década, sindicatos y empleadores mantuvieron una fuerte disputa internacional sobre si el derecho a la huelga estaba realmente protegido por las normas de la Organización Internacional del Trabajo. La controversia llegó finalmente hasta la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que el pasado 21 de mayo emitió un fallo histórico concluyendo que la huelga sí forma parte de la libertad sindical reconocida en el convenio número 87 de la OIT, tratado ratificado por más de 150 países, incluido el Perú. La decisión fue anunciada desde La Haya por el presidente del tribunal, el japonés Yuji Iwasawa. El conflicto se intensificó en 2012 cuando representantes empresariales dentro de la OIT cuestionaron que organismos técnicos como la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical interpretaran que la huelga era una herramienta esencial de la actividad sindical debido a que el Convenio 87 no menciona expresamente ese derecho. Frente a ello, sindicatos y diversos gobiernos sostuvieron que sin posibilidad de paralización no existe negociación colectiva efectiva ni capacidad real de defensa para los trabajadores. Ante esta falta de consenso, la propia OIT decidió solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Aunque la decisión no es obligatoria para los países, el fallo tiene una enorme relevancia jurídica y política por provenir del máximo órgano judicial de Naciones Unidas y porque respalda oficialmente décadas de interpretación de la OIT sobre libertad sindical. Tras conocerse el pronunciamiento, centrales internacionales calificaron la decisión como una victoria histórica para los trabajadores, mientras que las organizaciones empresariales señalaron que cada gobierno mantiene la facultad de regular las condiciones y límites a las huelgas. Ahora nos vamos a México porque está atravesando una creciente tensión sindical protagonizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT, uno de los sindicatos magisteriales más influyentes de América Latina. Durante estos días, miles de maestros realizaron marchas, bloqueos y plantones exigiendo la derogación de la ley ISSTE del 2007, norma que reemplazó el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales administrada por las AFORES. Los docentes denuncian que el actual modelo provisional reduce considerablemente las futuras jubilaciones y obliga a muchos trabajadores estatales a retirarse con pensiones insuficientes tras décadas de servicio. Y este conflicto se intensificó luego de que la CNT rechazara el aumento salarial anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum y convocará nuevas jornadas de protestas en distintas regiones del país, ya que con una medida pretende resolver los problemas cuando no es así. Y es que el principal reclamo del magisterio es el retorno a un sistema público y solidario de pensiones, donde el Estado garantice jubilaciones más estables y menos dependientes del ahorro individual de cada trabajador. La CNT sostiene que el modelo actual beneficia principalmente a las administradoras privadas, mientras que miles de docentes enfrentan incertidumbres sobre cuánto recibirán al jubilarse. Ahora volvemos al territorio nacional y es que el sector agrario peruano está atravesando semanas de alta tensión laboral y económica con huelgas, bloqueos y protestas en distintas regiones de nuestro país. Uno de los casos más importantes ocurrió con la empresa azucarera Andahuasi, donde los trabajadores mantuvieron una huelga durante 32 días exigiendo mejoras laborales y económicas dentro de la negociación colectiva iniciada en septiembre del 2025. Finalmente, hace unos días, el 20 de mayo, el Sindicato de Trabajadores Obreros de Andahuasi y la empresa alcanzaron un acuerdo con asistencia técnica del Ministerio de Trabajo, poniendo fin a la paralización. El convenio colectivo tendrá vigencia hasta el año 2030 e incluye bonos extraordinarios, beneficios sociales, mejoras sindicales y mayores garantías laborales. Esto se logró luego de más de 20 reuniones impulsadas por las autoridades laborales. Sin embargo, la tensión continúa en el agro peruano. Desde el día 25 de mayo, miles de productores
arroceros iniciaron un paro indefinido en regiones como Arequipa, Piura, Lambayeque y San Martín, en una propuesta impulsada por la Convención Nacional del Agro Peruano, juntos a usuarios y asociaciones de productores agrarios arroceros. Y nos referimos a que en Camaná, agricultores de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes y gremios arroceros del sur bloquearon vías y arrojaron sacos de arroz sobre la Panamericana Sur como símbolo de la crisis que atraviesa el sector. Los dirigentes presentes en la protesta manifestaron que esto es debido a las altas importaciones de arroz provenientes de países vecinos como Brasil, Uruguay y Argentina, quienes han desplomado el precio del producto nacional, mientras que los costos de fertilizantes, combustibles y mano de obra continúan elevándose para los sectores agrarios de nuestro país. Ante esto, los gremios agrarios exigen declarar en emergencia el agro peruano, restringir temporalmente las importaciones y la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario, Felipe Mesa, ya que consideran que no están velando por el bienestar de los sectores agrarios. Ahora nos vamos a referir a otra manifestación sindical que sucedió en nuestro país, y es que el pasado 19 de mayo, la Frente de Trabajadores Estatales del Perú, junto con la Confederación Intersectorial de los Trabajadores Estatales y diversos gremios del sector público, realizaron una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para exigir que el gobierno defina de manera inmediata el presupuesto destinado a la negociación colectiva del 2026-2027. Los sindicatos denunciaron que pese a reuniones sostenidas con el Ejecutivo desde marzo y abril de este año, el MEF aún no cuenta con el dinero que asignará para atender estas demandas relacionadas con los incrementos salariales, bonos y mejores condiciones laborales para miles de trabajadores estatales. Por ello, los gremios exigen que el gobierno garantice el denominado espacio fiscal, ya que sin presupuesto no puede existir una negociación colectiva real ni acuerdos efectivos que beneficien a los trabajadores de ministerios, municipalidades, hospitales, universidades públicas y demás entidades del Estado. Aunque el MEF afirmó que continuará dialogando con las organizaciones sindicales, los gremios advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener compromisos concretos y recursos que permitan mejorar verdaderamente las condiciones laborales del sector público. Ahora nos referimos a otra denuncia sindical, y es que la Federación de Trabajadores de Industrias Manufacturera y Afines del Perú denunció el despido de 22 trabajadores de Cifarma S.A., entre ellos dirigentes y afiliados sindicales, durante una huelga general indefinida que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo, en el marco de la negociación del pliego de reclamos 2026-2027. Ahora, según el gremio, los trabajadores llevaban más de 35 días de paralización exigiendo mejoras laborales y respeto por sus derechos, cuando la empresa habría optado por ejecutar despidos arbitrarios y antisindicales, afectando directamente a las familias trabajadoras y poniendo en riesgo la continuidad del Sindicato Único de Trabajadores Cifarma. Entonces podemos ver que este caso representa un grave precedente contra la libertad sindical y el derecho a la huelga, ya que sostienen que no se puede sancionar ni despedir a trabajadores por participar en una medida de fuerza amparada por la ley y reconocida por la Constitución e inclusive en los convenios de la OIT. Frente a esta medida, el gremio exigió la reposición inmediata de los 22 trabajadores despedidos y el cese de toda práctica que vulnere la organización sindical y la negociación colectiva. Ahora nos ubicamos en el norte del país para comentar la etapa de negociación colectiva en la que se encuentra el Sindicato de Trabajadores Trupal Trujillo. El conflicto laboral en Trupal continúa intensificándose tras la ruptura de la etapa de trato directo en la negociación colectiva 2026-2027 entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores Trupal S.A. Citrup La Libertad. Ante esto, el sindicato sostiene que es debido a las reiteradas reprogramaciones de reuniones y la falta de avances concretos que evidencian una ausencia de voluntad
real para resolver el pliego por parte de la empresa. A esto se suma un contexto donde los trabajadores están denunciando constantes observaciones injustificadas, actos de hostilización y un clima de presión laboral que, según el gremio, se ha agravado precisamente durante el proceso de negociación colectiva. Frente a ello, la empresa rechazó dicha decisión y afirmó mantener disposición al diálogo. Sin embargo, el conflicto generó la inmediata solidaridad del Sindicato Unitario de Trabajadores Trupal Lima, organización que viene expresando su respaldo absoluto al Citruc Trujillo, advirtiendo que la defensa de un pliego de reclamos justo y digno es una causa común de todos los trabajadores de la empresa. A esto se suma la denuncia del sindicato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo por presuntas trabas y exigencias que considerarían contrarias al principio de legalidad y libertad sindical, alertando que este escenario podría afectar gravemente al desarrollo transparente de la negociación colectiva y los derechos fundamentales de los trabajadores. Ahora nos referimos al Sindicato de Trabajadores de Generación Eléctrica, CALPA, quienes el pasado 19 de mayo culminaron exitosamente la firma de su convenio colectivo 2026-2027 con la empresa CALPA Generación, que es una de las principales empresas del sector energético de nuestro país. Se firmó el convenio colectivo tras las constantes reuniones y debates entre la junta directiva del sindicato y los trabajadores de la empresa. La junta directiva para sus afiliados logró beneficios como los incrementos económicos, bonos escolares, apoyo en las vacaciones útiles, canastas navideñas y otras mejoras laborales y sociales que van a fortalecer el bienestar de las familias de los trabajadores. Ahora vamos con otro sindicato que también se encuentra en proceso de negociación colectiva y nos referimos al Sindicato Nacional de Trabajadores G4S Perú, quienes continúan en pie de lucha frente al Allied Universal G4S luego de más de 6 meses de negociación sin acuerdos concretos sobre el pliego de reclamos 2026-2027. Los trabajadores pertenecientes a las sedes de Pucallpa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote denunciaron públicamente bajos salarios, extensas jornadas laborales, falta de reconocimiento a su labor y ausencia de propuestas reales por parte de la empresa para mejorar las condiciones económicas del personal de seguridad. Por ese motivo, el Sintra G4S Perú reafirmó que mantendrá las protestas, reuniones y acciones sindicales a nivel nacional hasta lograr la firma del convenio colectivo que reconozca verdaderamente el esfuerzo de quienes sostienen el servicio de seguridad las 24 horas del día. El sindicato sostiene que pese a que la compañía es una de las transnacionales de seguridad más grandes del mundo y opera hace 29 años en el Perú, miles de trabajadores continúan laborando en condiciones que consideran injustas, incluso con casos de personal que habrían acumulado hasta 2 años sin descanso vacacional efectivo. Estas fueron las noticias laborales y sindicales más importantes. Muchas gracias por sintonizarnos. Volvemos contigo, Carlos.